Hay lugares que deberían ser santuarios de inocencia, espacios donde la confianza es la base de todo. Guarderías, jardines infantiles, sitios donde los padres dejan lo más preciado que tienen, sus hijos. Pero, ¿qué sucede cuando esa confianza se rompe de la manera más brutal? Cuando el lugar seguro se convierte en el escenario de un horror impensable. Hoy nos adentramos en un caso que ha sacudido a Bogotá y a toda Colombia, un relato real que hiela la sangre y que exige respuestas. El caso del Hogar Infantil Canadá, operado bajo la supervisión del ICBF, por sus siglas, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Este no es solo un titular, es una herida abierta que nos obliga a mirar de frente las sombras que pueden acechar incluso donde menos lo esperamos. Investigaremos los hechos, las denuncias, las respuestas oficiales y el impacto de esta tragedia. Si buscas entender a fondo los casos que marcan nuestra sociedad, con seriedad y respeto, estás en el lugar correcto. Todo comenzó a principios de mayo de 2025, en el Hogar Infantil Canadá, CDF, ubicado en la localidad de San Cristóbal, al sur de Bogotá. Un lugar destinado al cuidado y desarrollo de niños de entre 2 y 3 años. Las primeras alarmas no surgieron de un informe oficial, sino del instinto y la observación de los padres. Relatos de cambios de comportamiento en los pequeños, frases inconexas pero terriblemente sugerentes, y el temor de los niños a volver al jardín, empezaron a tejer una red de angustia. Pronto, las sospechas individuales se convirtieron en una denuncia colectiva. Varios padres y madres comenzaron a compartir sus inquietudes, descubriendo un patrón aterrador. Las acusaciones apuntaban directamente a un trabajador del centro, un hombre identificado por múltiples fuentes mediáticas como Freddy Arley Castellanos Velasco. Se hablaba de presuntos tocamientos indebidos, de actos que rompían la inocencia de la forma más cruel. El horror había tomado forma dentro de las paredes que debían proteger. Imaginen la desesperación, la rabia, la impotencia de esos padres al confrontar la posibilidad de que sus hijos hubieran sufrido lo indecible en manos de quien debía cuidarlos. Ante la gravedad de las denuncias, que escalaron rápidamente, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el ICBF, se vio obligado a actuar. El 5 de mayo, la entidad ordenó el cierre preventivo inmediato del Hogar Infantil Canadá. Una medida drástica, pero necesaria. Se activó el llamado Código Blanco, un protocolo para la atención de víctimas de violencia. El ICBF interpuso una denuncia formal ante la Fiscalía General de la Nación que abrió una investigación urgente. Los niños fueron retirados del centro y se inició un proceso para reubicarlos y, crucialmente, para brindarles acompañamiento psicológico tanto a ellos como a sus familias. Un día después, el 6 de mayo, las autoridades anunciaron la captura del presunto agresor, Freddy Castellanos. La directora del ICBF, Astrid Cáceres, se pronunció públicamente, asegurando que se llegaría hasta el fondo del asunto y que se revisarían los contratos con los operadores de estos jardines. Se habló de investigaciones internas para determinar posibles fallas en los procesos de selección y supervisión. La máquina de la justicia, aunque a veces lenta, comenzaba a moverse. Más allá de los comunicados y las acciones legales, está el profundo impacto humano.
Decenas de familias sumidas en la angustia. Los medios recogieron testimonios desgarradores, protestas a las afueras del jardín y de las oficinas del ICBF. Padres exigiendo justicia, respuestas claras y, sobre todo, garantías de que algo así no volverá a ocurrir. Surgieron también temores adicionales, como la preocupación por la salud de los niños, incluyendo rumores sobre posibles infecciones de transmisión como el VIH. Frente a esto, la directora del ICBF aclaró en su momento que no existía confirmación oficial de tales contagios en este caso y que los exámenes médicos tomarían tiempo. Es fundamental manejar esta información con la máxima cautela y respeto, apegándonos a los datos verificados por las autoridades. Sobre el número de víctimas, las cifras iniciales variaron en los reportes, hablándose de hasta 12 posibles niños afectados. La dirección del ICBF precisó que, hasta ese momento, se habían formalizado 4 denuncias, mientras otros casos seguían en valoración. Cada número es una vida impactada, una familia destrozada. El trauma psicológico para estos pequeños y sus seres queridos es incalculable y requerirá un acompañamiento a muy largo plazo. Lamentablemente, y aunque cada caso es único en su tragedia, el del Hogar Infantil Canadá no es un rayo en cielo sereno. Colombia, como muchos países, enfrenta el grave problema del abuso infantil. Informes de prensa, como uno de El Colombiano, han recordado que el ICBF ya ha enfrentado en el pasado escándalos por abusos en instalaciones bajo su supervisión, llegando incluso a indemnizar familias. Esto plantea interrogantes sobre los mecanismos de control y la efectividad de los filtros para quienes trabajan con la niñez. El ICBF, como entidad rectora del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, tiene el mandato constitucional de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Es una tarea gigantesca, con desafíos enormes en un país con tantas vulnerabilidades. ¿Son suficientes los protocolos actuales? ¿Cómo se puede fortalecer la supervisión a los operadores privados que gestionan muchos de estos centros? Tras una captura como la de Castellanos, el proceso legal apenas comienza. La Fiscalía debe sustentar los cargos en este caso. Se habla de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos con menor de 14 años. El acusado tiene derecho a la defensa y se presume su inocencia hasta que una sentencia judicial demuestre lo contrario. Es un camino que las familias de las víctimas recorrerán con dolor, esperando justicia. ¿Qué pueden hacer los padres? La vigilancia constante, el diálogo abierto con los hijos, por pequeños que sean, y enseñarles sobre los límites de su cuerpo son herramientas cruciales. Y fundamental, creerles. Ante la más mínima sospecha, es vital denunciar. En Colombia, la línea 141 del ICBF está disponible para esto. La prevención y la detección temprana son claves. Al momento de grabar este video, Freddy Castellanos se encuentra detenido y el proceso judicial sigue su curso. El Hogar Infantil Canadá permanece cerrado y el ICBF ha manifestado que cualquier decisión sobre su futuro se tomará en diálogo con la comunidad afectada. Pero las preguntas persisten y resuenan con fuerza. ¿Cómo fallaron los filtros de selección de personal de manera tan catastrófica? ¿Existían antecedentes o alertas previas que fueron ignoradas?
Recibirán las víctimas y sus familias el apoyo integral y a largo plazo que necesitan para sanar en la medida de lo posible. ¿Qué cambios estructurales se implementarán para que la frase "nunca más" no sea solo un deseo, sino una realidad tangible en la protección de la infancia? Este caso debe servir como un doloroso recordatorio de la vulnerabilidad de los niños y de la responsabilidad ineludible del Estado y de la sociedad entera en su protección. La justicia para las víctimas del Hogar Infantil Canadá es fundamental, pero también lo es la implementación de reformas profundas que blinden a otros niños de vivir horrores similares. Un aspecto particularmente preocupante de este caso es el testimonio de una madre, identificada como Catherine, cuya hija comenzó a mostrar una marcada resistencia a asistir al jardín infantil, diciendo frases como: "Por favor, mamá, no me lleves al jardín", poco después de que Castellanos comenzara a trabajar allí. La hija también experimentó cambios de comportamiento notables. Después de que otra madre compartiera información sobre una supuesta actividad indebida en la que estaba involucrado Castellanos, Catherine interrogó directamente a su hija. Ella describió entonces una conducta muy inapropiada por parte de Castellanos hacia ella. Según el testimonio, Castellanos presuntamente ofrecía incentivos a los alumnos para ganarse su confianza y cometer actos indebidos dentro de un lugar apartado de la escuela. La descripción de la presunta conducta de Castellanos, que incluye el ofrecimiento de estos incentivos y la comisión de los actos en un lugar privado dentro de la institución, se alinea con tácticas de manipulación comúnmente observadas en casos de alto riesgo para menores de edad. Este tipo de comportamiento sugiere una aproximación calculada para establecer confianza y afectarles negativamente. El caso del Hogar Infantil Canadá es una herida que tardará en cerrar. Como sociedad, no podemos permitirnos la indiferencia. La vigilancia ciudadana, la exigencia de transparencia y la educación son nuestras mejores armas. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si crees que esta información es importante y necesita ser difundida con responsabilidad, comparte este video. Déjanos tus comentarios. ¿Qué medidas crees que son urgentes para proteger a nuestros niños? No olvides suscribirte para más investigaciones como esta. Hasta la próxima.